Hablar de Tom Ford es hablar de uno de los nombres más poderosos y trascendentes en la moda contemporánea. Su historia no es solo la de un diseñador talentoso, sino la de un hombre que supo convertir la sensualidad, el lujo y la audacia en un lenguaje universal. Antes de convertirse en director creativo de Gucci y en el creador de su propia marca homónima, Tom Ford fue un joven con sueños desbordantes, enfrentando dudas, retos y la necesidad de abrirse camino en un mundo que parecía reservado para unos pocos. Tom Ford nació en Austin, Texas, en 1961, pero creció en Santa Fe, Nuevo México, una ciudad donde el arte y la cultura vibraban en cada esquina. Desde pequeño mostró una sensibilidad particular hacia la estética. No era un niño común. Observaba el mundo con un ojo crítico, fascinado por la belleza, la arquitectura y el diseño. Sin embargo, su camino hacia la moda no fue inmediato. Su primer interés estuvo en la actuación y, más tarde, en la arquitectura. Ford estudió en la prestigiosa Parsons School of Design en Nueva York, enfocándose inicialmente en arquitectura de interiores. Aquí radica uno de sus primeros secretos mejor guardados. Su entrenamiento como arquitecto influyó profundamente en su visión del diseño. La precisión, el equilibrio de formas y la comprensión del espacio lo acompañarían toda su vida. Aunque cambió de rumbo hacia la moda, esa base le dio un enfoque distinto, más estructurado y conceptual, que lo diferenciaría de otros diseñadores. Durante sus años de estudiante en Nueva York, Tom también se sumergió en la vida nocturna de la ciudad. Los clubes, las luces, la música y la libertad de expresión de aquella época le ofrecieron un laboratorio social donde pudo explorar su identidad y comprender los deseos humanos. Esa experiencia le enseñó algo fundamental. La moda no es solo tela y costuras, es una experiencia emocional que conecta con lo más profundo de las personas. Tras graduarse, Tom Ford comenzó a buscar trabajo en la industria de la moda. No fue fácil. Tocó muchas puertas, recibió rechazos y enfrentó la dura realidad de un sector competitivo. Pero su determinación era inquebrantable. Con paciencia y visión, se abrió camino en pequeños proyectos hasta que logró entrar en la casa de moda Chloé en París, donde trabajó como aprendiz. Esa experiencia fue breve, pero crucial. Allí comprendió la importancia de la tradición europea y la atención al detalle. Poco después, en 1988, Ford consiguió un puesto en la marca estadounidense Perry Ellis, bajo la dirección de Marc Jacobs. Fue un paso importante, pero aún sentía que no encontraba su lugar. Su ambición era mayor. Quería estar en Europa, donde la moda respiraba historia, elegancia y poder. Por eso, en 1990, tomó una decisión arriesgada y transformadora: mudarse a Milán tras aceptar un puesto en Gucci, una marca que en ese momento estaba en decadencia, casi irrelevante en el panorama global. Ese momento fue el verdadero inicio de su ascenso. Llegar a Gucci, que en los años 90 estaba al borde de la quiebra, parecía un suicidio profesional para muchos. Pero Tom Ford vio allí una oportunidad. Y aquí está otro de sus secretos más inspiradores. Donde otros ven ruinas, un visionario ve posibilidades. Ford entendió que Gucci tenía un nombre histórico, un legado de lujo italiano, y que solo necesitaba una reinvención radical para volver a brillar. Los primeros años en Gucci no fueron fáciles. Trabajó incansablemente en la línea de prêt-à-porter femenino bajo la dirección de Dawn Mello. Pasaba largas horas en los archivos de la marca, estudiando el legado de Gucci, desde sus orígenes en Florencia hasta sus símbolos icónicos como el bambú, el mocasín y el monograma GG. Su obsesión por comprender la esencia de la casa fue el cimiento sobre el cual construiría su revolución. El secreto motivador de esta etapa fue la disciplina combinada con la paciencia estratégica. Tom Ford sabía que el cambio no se logra de la noche a la mañana. Antes de innovar, se dedicó a escuchar, aprender y absorber todo lo que la marca tenía para ofrecer.
Su talento aún estaba en silencio, pero se preparaba para estallar con fuerza. En lo personal, Ford también enfrentaba dudas y presiones. No provenía de una familia rica ni tenía los contactos privilegiados que muchos diseñadores europeos sí poseían. Su arma era su determinación feroz y su visión clara de lo que quería lograr. Cada día que pasaba en Milán, reforzaba su convicción de que estaba en el lugar correcto y que tarde o temprano su momento llegaría. La década de los 90 estaba marcada por la necesidad de renovación. El mundo quería nuevas voces, nuevas estéticas, algo que rompiera con lo establecido. Tom Ford estaba listo para ser esa voz. Su llegada a Gucci no solo salvaría a una empresa, sino que también cambiaría para siempre la forma en que entendemos el lujo moderno. El mensaje que nos deja este inicio es inspirador. No importa de dónde vengas ni los obstáculos que enfrentes, lo importante es tu capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven fracasos. Tom Ford no empezó con ventajas, pero su visión, disciplina y audacia lo llevaron a colocarse en el camino que lo convertiría en leyenda. En la próxima parte veremos cómo en medio de un Gucci al borde de la desaparición, Tom Ford desplegó todo su talento creativo, desató una revolución estética y convirtió a la marca en el epítome de la sensualidad y el lujo moderno, cambiando para siempre la historia de la moda. A principios de la década de 1990, Gucci no era el gigante que conocemos hoy. La marca italiana, fundada en 1921, estaba atravesando uno de los momentos más oscuros de su historia. Las disputas familiares habían debilitado su estructura. Los productos se percibían anticuados y la relevancia cultural de la casa había prácticamente desaparecido. En los escaparates, Gucci parecía un vestigio del pasado, sin dirección ni energía. Muchos en la industria estaban convencidos de que el gigante había caído para no levantarse jamás. Pero en medio de ese caos, un joven Tom Ford, recién llegado desde Nueva York, vio una oportunidad. Él no veía ruinas, veía un diamante cubierto de polvo. Y aquí está uno de sus primeros secretos de éxito en Gucci: la visión de reconocer el potencial oculto donde otros solo ven fracaso. Al principio, Tom Ford trabajó en silencio bajo la dirección de Dawn Mello, encargada de reestructurar la marca. Observaba, aprendía y absorbía la herencia de Gucci. Pasaba horas estudiando los archivos de la casa, revisando los símbolos del pasado: el bambú, los cinturones de doble G, las pieles exóticas. Comprendió que Gucci había sido sinónimo de lujo italiano, pero había perdido su conexión con el presente. Ford no quería simplemente rescatar ese legado, su ambición era más grande. Quería reinventar el concepto de lujo para una nueva generación. Sabía que los años 90 estaban marcados por cambios profundos. El mundo quería algo más atrevido, más libre, más sensual, y él estaba dispuesto a ofrecerlo. En 1994, Tom Ford fue nombrado director creativo de Gucci. Tenía apenas 32 años y estaba frente a un reto monumental: devolverle el alma a una marca moribunda. Su estrategia fue clara y audaz: inundar Gucci de sensualidad, poder y deseo. Su primera gran colección, presentada en 1995, marcó un antes y un después. Sobre la pasarela aparecieron modelos con camisas de seda abiertas, pantalones de terciopelo ajustados, vestidos que combinaban provocación con elegancia, todo bañado en una estética retro inspirada en los años 70. Era descarado, era audaz y, sobre todo, era inolvidable. Gucci renacía con un lenguaje nuevo, el del erotismo sofisticado. El impacto fue inmediato. De pronto, Gucci se convirtió en la marca más comentada de la industria. Revistas, celebridades y compradores se obsesionaron con la nueva visión de Tom Ford. Su secreto estaba en el equilibrio perfecto entre provocación y lujo. No era vulgaridad, era deseo envuelto en elegancia. Ford había comprendido que la moda no solo debía vestir, sino también seducir. Pero su éxito no fue solo estético.
Otro de sus grandes secretos mejor guardados fue su mentalidad empresarial. Tom Ford no diseñaba para sí mismo, diseñaba pensando en el cliente. Sabía que la moda debía vender, que debía convertirse en un estilo de vida aspiracional. Por eso, trabajó junto con Domenico De Sole, quien se convirtió en su aliado estratégico. Juntos crearon un modelo en el que la creatividad y los negocios funcionaban como dos caras de la misma moneda. En apenas 2 años, las ventas de Gucci se dispararon. Pasó de ser una marca en bancarrota a convertirse en un símbolo de éxito y modernidad. Los jóvenes querían Gucci. Las celebridades lo usaban en las alfombras rojas y la prensa lo bautizó como el fenómeno Tom Ford. Su secreto motivador en esta etapa fue la audacia de arriesgarlo todo. Cuando la marca estaba en su punto más bajo, él no apostó por la seguridad ni por lo conservador. Apostó por lo inesperado, por aquello que sacudía emociones. Y esa lección es universal. Cuando estás en crisis, lo peor que puedes hacer es jugar a lo seguro. Solo la audacia tiene el poder de transformar el destino. Tom Ford no solo resucitó Gucci, sino que también cambió la moda de los 90. Frente al minimalismo sobrio de la época, él apostó por la opulencia y la sensualidad. Frente al miedo de provocar, él convirtió la provocación en arte. Gucci dejó de ser una marca dormida para convertirse en el corazón palpitante del lujo moderno. En lo personal, Ford también comenzó a transformarse. Su nombre empezó a resonar en todo el mundo. Pasó de ser un joven diseñador a una figura pública, admirada y deseada. Pero detrás de ese éxito, también estaba su disciplina obsesiva. Era un perfeccionista que cuidaba cada detalle, desde los tejidos hasta la iluminación de un desfile. Su filosofía era clara. La excelencia no es negociable. La lección que nos deja esta parte de su historia es contundente. Cuando todo parece perdido, aún existe espacio para la reinvención. Tom Ford nos enseña que las caídas pueden ser oportunidades para mostrar nuestra mayor fuerza. Con visión, audacia y disciplina, es posible no solo levantarse, sino resurgir con más poder que nunca. Así fue como Gucci pasó de estar al borde de la quiebra a convertirse en la marca más deseada del planeta, y este sería solo el comienzo. Porque en los años siguientes, Tom Ford no solo consolidaría el renacimiento de Gucci, sino que llevaría la marca a niveles de éxito que nadie imaginaba, construyendo un imperio que lo catapultaría a la cima del mundo de la moda. Cuando Tom Ford asumió la dirección creativa de Gucci en 1994, pocos imaginaban que estaba a punto de iniciar una de las transformaciones más espectaculares en la historia de la moda. Lo que empezó como un intento de salvar una marca agonizante se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y económico, y Gucci pasó de estar al borde de la quiebra a ser el emblema absoluto del lujo moderno, y todo gracias a la visión, disciplina y audacia de Ford. Después del éxito de su primera colección en 1995, el diseñador no se conformó. Cada temporada debía superar la anterior. Cada propuesta debía elevar aún más el estándar de sensualidad, poder y sofisticación que había impuesto. Tom Ford entendía que la moda, en un mundo globalizado, necesitaba más que ropa. Necesitaba una narrativa, un estilo de vida, un aura aspiracional que sedujera a quienes la miraban desde las vitrinas o las revistas. Y eso fue lo que creó, una identidad inconfundible. Las colecciones de Ford para Gucci entre 1995 y 2004 marcaron una década. Los vestidos de satén, los trajes de terciopelo ajustados, las camisas de seda con escotes profundos y los accesorios que mezclaban lo retro con lo moderno se convirtieron en símbolos de una nueva era. Sus campañas publicitarias, cargadas de erotismo y audacia, eran tan provocadoras como magnéticas. Gucci ya no era solo una marca, era un símbolo cultural de deseo. Uno de sus grandes secretos de éxito en este periodo fue comprender la importancia de la imagen global. Tom Ford no diseñaba únicamente para las pasarelas de Milán.
Diseñaba para las portadas de revistas, para las alfombras rojas, para el cine y la música. Sus prendas aparecían en celebridades como Madonna, Gwyneth Paltrow o Nicole Kidman. Gucci se convirtió en sinónimo de glamour, y Ford era el arquitecto detrás de esa revolución. Pero lo que realmente llevó a Gucci al siguiente nivel fue su alianza con Domenico De Sole, presidente y CEO de la marca. Mientras Ford encendía el mundo con su creatividad, De Sole aseguraba que esa visión se tradujera en negocios rentables. Juntos, crearon un modelo de éxito que revolucionó la industria. Un equilibrio perfecto entre arte y comercio. En menos de 5 años, los ingresos de Gucci se multiplicaron. La marca pasó de ser una empresa en crisis a una potencia que generaba miles de millones en ventas. Era el ejemplo perfecto de cómo la creatividad puede rescatar y elevar un negocio hasta lo más alto. Y aquí está uno de los secretos mejor guardados de Tom Ford. La moda no es solo estética, es estrategia. La genialidad no basta si no se acompaña de visión empresarial. Ford también amplió el alcance de Gucci. Bajo su liderazgo, la marca no se limitó al prêt-à-porter. Se expandió a accesorios, perfumes, gafas y más tarde, incluso a la adquisición de otras casas de moda, construyendo lo que se conocería como el Gucci Group, precursor de los conglomerados de lujo modernos. El nombre Tom Ford se convirtió en sinónimo de innovación y expansión estratégica, pero detrás del brillo también estaba su disciplina obsesiva. Ford trabajaba incansablemente, supervisando cada detalle, desde el corte de una prenda hasta la fotografía de una campaña. Era conocido por su perfeccionismo extremo. En su filosofía, la excelencia no es opcional, es la base del éxito. Esa actitud, aunque exigente, le permitió mantener a Gucci en la cima durante una década. Más allá de los números y las colecciones, el verdadero legado de Tom Ford en Gucci fue su capacidad para redefinir la sensualidad. En los años 90, el minimalismo dominaba la moda. Líneas sobrias, colores neutros y ausencia de riesgos. Ford rompió con todo eso. Introdujo el erotismo como un lenguaje de poder. Demostró que la sensualidad podía ser sofisticada, elegante y al mismo tiempo provocadora. Su visión cambió la forma en que el mundo veía el lujo. Ya no era solo exclusividad, era también deseo. El mensaje motivador que nos deja esta etapa es claro. La grandeza se construye combinando pasión con estrategia. No basta con tener talento, hay que saber cómo aplicarlo, cómo convertirlo en un motor que inspire al mundo y al mismo tiempo sostenga un negocio sólido. Tom Ford nos enseña que el éxito verdadero es integral, estética y visión, creatividad y disciplina, arte y rentabilidad. Al final de los 90, Gucci era la marca más deseada del planeta. Tom Ford era celebrado como un genio, un revolucionario que había transformado la industria. Había pasado de ser un joven soñador en Nueva York a convertirse en el hombre que redefinió el lujo moderno. Pero este solo era un capítulo de su historia. Muy pronto, Ford enfrentaría nuevos desafíos, conflictos empresariales y la necesidad de reinventarse, esta vez fuera de Gucci, con su propio nombre y con su propio legado. Porque si algo nos enseña la vida de Tom Ford, es que los grandes visionarios nunca se detienen. Y en el momento en que parecía haber alcanzado la cima, estaba a punto de tomar decisiones que lo llevarían a un nuevo nivel de independencia y trascendencia. A comienzos del nuevo milenio, Tom Ford estaba en la cima del mundo. Bajo su dirección, Gucci se había convertido en la marca más deseada del planeta, un imperio que combinaba audacia, erotismo y lujo, con un éxito comercial sin precedentes. Las revistas lo llamaban el Salvador de Gucci y lo describían como un visionario que había reescrito las reglas de la moda. Sin embargo, detrás de ese triunfo abrumador, se gestaba una tormenta que lo llevaría a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, abandonar la casa que él mismo había rescatado de las cenizas.
El conflicto comenzó cuando el Gucci Group, bajo la guía de Domenico De Sole y con el genio creativo de Ford, empezó a expandirse agresivamente. Compraron casas de moda como Yves Saint Laurent, Balenciaga y Bottega Veneta, formando un conglomerado que competía directamente con gigantes como LVMH. En ese proceso, entraron en escena grandes inversionistas, particularmente el grupo PPR, hoy Kering, liderado por François Pinault. En un principio, parecía el paso lógico: más capital, más expansión, más poder. Pero lo que para los empresarios era una cuestión de control corporativo, para Tom Ford era un ataque a su visión. Ford no quería ser solo un director creativo subordinado a decisiones de ejecutivos financieros. Quería tener voz y voto en la estrategia global. Su obsesión con el control creativo y estético chocaba frontalmente con las exigencias de los nuevos accionistas, que pensaban en números antes que en identidad artística. Aquí se revela uno de los secretos mejor guardados de Ford. La verdadera creatividad florece cuando existe libertad. Para él, no bastaba con dirigir colecciones. Necesitaba ser dueño de su destino, arquitecto de un universo en el que cada detalle estuviera alineado con su visión. Esa exigencia absoluta fue la que lo llevó al éxito, pero también lo enfrentó a quienes no entendían que, en la moda, la coherencia estética es tan vital como los resultados financieros. En 2004, tras meses de tensiones y negociaciones fallidas, Tom Ford y Domenico De Sole dejaron Gucci. La noticia sacudió la industria como un terremoto. El hombre que había salvado y elevado a la marca más icónica del lujo moderno se marchaba en pleno auge. Los titulares hablaban de una ruptura histórica, y muchos se preguntaban, ¿cómo podría Gucci sobrevivir sin su creador? Para Ford, aquel momento fue devastador. Había dedicado más de una década a construir un imperio, y de pronto se veía fuera, despojado de la marca que había hecho brillar. En entrevistas posteriores confesó que sintió un vacío enorme, como si hubiese perdido una parte de sí mismo. Durante un tiempo, se retiró a reflexionar, a entender qué quería realmente de su vida. Y aquí aparece un mensaje motivador crucial. Los finales dolorosos no son derrotas, son renacimientos. Lo que parecía una pérdida irreparable se convirtió en la chispa que lo llevó a reinventarse. En vez de mirar hacia atrás con rencor, Ford decidió mirar hacia adelante con ambición. Durante ese periodo de transición, se permitió explorar otras facetas de su creatividad. Ya no estaba limitado por las exigencias de una gran corporación. Tenía la oportunidad de construir algo completamente propio, desde cero, con su nombre, con su visión, sin compromisos. Y fue así como comenzó a gestarse el proyecto que lo consolidaría como un icono más allá de Gucci, la marca Tom Ford. Su secreto en esta etapa fue la resiliencia. En lugar de dejarse consumir por la nostalgia del pasado, Ford transformó la pérdida en combustible. Entendió que la verdadera grandeza no consiste en permanecer en la cima de una montaña, sino en atreverse a escalar nuevas cumbres cuando la anterior ya no pertenece a uno. El público, mientras tanto, lo esperaba con ansias. El nombre Tom Ford ya era una marca en sí mismo. La industria sabía que lo que tocara se convertiría en oro, porque su visión no era una moda pasajera, sino una fuerza cultural capaz de reinventar lo cotidiano en lujo. La expectativa era inmensa. ¿Qué haría ahora el hombre que había devuelto la vida a Gucci? Este momento de ruptura nos deja otra gran lección. No temas perder lo que tienes, si lo que buscas es tu verdadera libertad. Tom Ford demostró que renunciar a un éxito seguro puede ser la decisión más valiente y necesaria para encontrar un destino aún más grande. En los próximos años, Ford daría un giro radical. No solo lanzaría su propia marca de moda y belleza, sino que también exploraría otro de sus grandes sueños, el cine. Porque si algo define su historia, es la certeza de que la creatividad no conoce fronteras. Y esa audacia, esa necesidad de expandirse sin límites, lo convertiría en una figura inmortal.
El mensaje motivador de esta etapa es poderoso. Cuando sientas que todo termina, en realidad estás frente al inicio de algo más grande. Tom Ford perdió Gucci, pero ganó su libertad. Y esa libertad se transformó en un legado personal que lo llevaría aún más lejos. Tras su salida de Gucci en 2004, Tom Ford enfrentó uno de los momentos más decisivos de su vida. Había perdido la dirección de la casa que había rescatado y convertido en fenómeno global, pero en lugar de derrumbarse, eligió convertir ese aparente final en un nuevo comienzo. El mundo lo conocía como el genio que transformó Gucci, y ahora tenía la oportunidad de demostrar que su talento podía brillar aún más cuando era él quien controlaba cada detalle sin restricciones corporativas. Durante un período de silencio estratégico, Ford se dedicó a reflexionar. Observaba la industria desde la distancia, analizaba tendencias, estudiaba el comportamiento de los consumidores y, sobre todo, imaginaba cómo se vería una marca que llevara su propio nombre. No se trataba solo de poner Tom Ford en las etiquetas. Se trataba de construir un universo completo, un estilo de vida que encarnara su visión personal del lujo. Aquí radica uno de sus secretos mejor guardados: la paciencia antes de dar el gran salto. En lugar de apresurarse a lanzar colecciones para aprovechar la fama de su nombre, Ford planificó con meticulosidad. Sabía que la moda es volátil, pero también sabía que la grandeza se construye sobre cimientos sólidos. En 2005 anunció oficialmente el nacimiento de la marca Tom Ford. Su primera incursión no fue con ropa, sino con accesorios, gafas y fragancias. La decisión sorprendió a muchos, pero tenía lógica. Estos productos le permitían establecer rápidamente un vínculo con los consumidores y generar ingresos constantes. Además, las gafas de sol y los perfumes se convirtieron en símbolos inmediatos de estatus, accesibles a un público mucho más amplio que las colecciones de pasarela. Y fue precisamente en este punto donde Tom Ford demostró otra de sus grandes fortalezas: la capacidad de unir sensualidad con marketing inteligente. Sus fragancias no eran simples aromas, eran historias embotelladas. Desde Black Orchid, con su carácter misterioso y provocador, hasta Oud Wood, con su exotismo sofisticado, cada perfume representaba un fragmento de su universo estético. Pronto, las fragancias Tom Ford se convirtieron en líderes globales, consolidando la nueva marca en el mapa del lujo. En paralelo, Ford preparaba el regreso a la moda con todas las letras. En 2007, lanzó su primera tienda insignia en Nueva York, diseñada como un templo al lujo masculino. Los trajes Tom Ford, confeccionados con cortes impecables y materiales de primera calidad, redefinieron la elegancia del hombre moderno. Su propuesta iba más allá de la ropa. Ofrecía un estilo de vida marcado por la confianza, la seducción y la sofisticación. Aquí se encuentra otro de sus secretos inspiradores: la obsesión por el detalle. En sus tiendas, cada espejo, cada lámpara, cada espacio estaba pensado para transmitir un aura de exclusividad. Ford entendía que el lujo no se limita a un producto, sino a la experiencia completa. Quería que sus clientes sintieran que al entrar en una tienda Tom Ford, entraban en su mundo. El éxito fue inmediato. Políticos, actores, músicos y empresarios comenzaron a vestir sus trajes. La alfombra roja, que ya había sido su territorio en Gucci, ahora se llenaba de celebridades vestidas por su marca. Tom Ford se convirtió en el diseñador de confianza de estrellas como Daniel Craig, quien lució sus creaciones en varias películas de James Bond, consolidando así la asociación entre la marca y un estilo de masculinidad poderosa y elegante. El siguiente paso fue conquistar la moda femenina. En 2010, Ford presentó su primera colección para mujer, en un evento privado en Nueva York, al que solo asistieron unos pocos elegidos. Esa decisión reflejó otro de sus secretos: exclusividad como estrategia. Mientras otras marcas buscaban llegar a millones a través de grandes shows y redes, Ford apostó por lo contrario:
colecciones íntimas, secretas, donde cada prenda parecía un tesoro. La prensa lo criticó por esa aparente falta de accesibilidad, pero pronto el mundo entendió. En la visión de Tom Ford, el verdadero lujo no es para todos, sino para quienes saben apreciarlo. El mensaje motivador de esta etapa es claro. El éxito auténtico no depende de permanecer en un trono ajeno, sino de construir el tuyo propio. Tom Ford perdió Gucci, pero ganó algo más grande: la libertad de crear una marca que reflejara cada aspecto de su identidad. No se trataba solo de ropa, perfumes o accesorios. Se trataba de crear un legado personal que llevara su nombre más allá del tiempo. En menos de una década, la marca Tom Ford se convirtió en sinónimo de lujo contemporáneo. Su imperio creció de manera sólida, combinando moda, fragancias, accesorios y cosméticos. Y lo hizo sin perder nunca su esencia: sensualidad, elegancia, perfección y poder. La lección que nos deja este capítulo es poderosa. Cuando construyes desde tu autenticidad, lo que creas se convierte en eterno. Tom Ford nos muestra que la verdadera riqueza no es solo económica, sino la capacidad de dejar una huella personal en cada proyecto que emprendes. En la próxima parte, veremos cómo este hombre, ya convertido en icono global, se atrevió a explorar otra de sus pasiones ocultas: el cine. Y cómo esa incursión reveló aún más de sus secretos sobre la creatividad, la disciplina y el poder de contar historias que impactan al mundo. Cuando Tom Ford parecía haber alcanzado la cima de la moda con su propia marca, sorprendió al mundo al revelar otra de sus facetas más íntimas: la de cineasta. Muchos lo vieron como un capricho de una celebridad del lujo que quería probar suerte en otra disciplina. Pero quienes conocían de cerca su mente perfeccionista, sabían que no era un experimento improvisado. Para Ford, el cine era una extensión natural de su universo creativo, un medio que le permitía contar historias, emocionar y explorar temas profundos a través de imágenes cuidadosamente construidas. Su interés por el cine no surgió de la nada. Desde joven, había sido un apasionado de las artes visuales, del diseño de espacios, de la fotografía y de los relatos que lograban despertar emociones. Durante sus años en Gucci y Yves Saint Laurent, ya había demostrado su talento para construir narrativas visuales en campañas publicitarias que parecían pequeñas películas, provocadoras, estéticas y cargadas de simbolismo. El cine, entonces, era el siguiente paso lógico. En 2009, Tom Ford debutó como director con A Single Man, una adaptación de la novela homónima de Christopher Isherwood. La película contaba la historia de George, un profesor universitario que afronta el dolor de la pérdida de su pareja en los años 60, en una sociedad que aún no aceptaba la diversidad con naturalidad. Lejos de crear un filme ligero, Ford eligió un relato complejo, íntimo y profundamente humano. Desde el inicio se notó que su objetivo no era hacer una película comercial, sino una obra de arte. El rodaje de A Single Man fue otra demostración de sus secretos mejor guardados: la disciplina obsesiva y el poder del detalle. Ford controló cada aspecto de la producción, desde los tonos cromáticos de cada escena hasta la disposición de los objetos en los sets. Cada plano estaba pensado como si fuera una fotografía de moda elevada al cine, donde el color, la luz y la composición narraban tanto como las palabras. La crítica quedó impactada. Colin Firth, protagonista de la cinta, ofreció una interpretación magistral que le valió la Copa Volpi en el Festival de Venecia y una nominación al Oscar. Pero más allá de los premios, lo que el mundo reconoció fue que Tom Ford había demostrado un talento genuino detrás de la cámara. No era un diseñador jugando a ser director, era un creador de historias que había encontrado un nuevo lenguaje para expresarse. El mensaje inspirador de esta etapa es inmenso. No hay límites para un espíritu creativo. Cuando se domina una disciplina, no significa que el viaje haya terminado. Significa que estás listo para conquistar otra. Tom Ford nos enseña que el talento verdadero es versátil,
capaz de trascender fronteras y sorprender incluso cuando ya parecías haberlo logrado todo. Lejos de quedarse en un único intento, Ford volvió al cine en 2016 con Nocturnal Animals, un thriller psicológico basado en la novela Tony and Susan de Austin Wright. Esta vez, el tono fue radicalmente diferente, oscuro, intenso, perturbador y visualmente impactante. La película exploraba temas de amor, venganza, pérdida y el lado más complejo de la naturaleza humana. Una vez más, Ford deslumbró con su dominio de la estética visual y su capacidad para crear atmósferas cargadas de tensión. Nocturnal Animals recibió el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia y múltiples nominaciones internacionales. El éxito confirmó que Tom Ford no era un director accidental. Era un narrador completo, capaz de moverse con maestría entre la moda y el cine. Con solo 2 películas, se posicionó como un autor respetado, con un estilo único que fusionaba belleza, crudeza y reflexión. Aquí encontramos otro de sus secretos: la valentía de mostrar vulnerabilidad. Mientras en la moda había construido una imagen de perfección, lujo y control absoluto, en el cine se permitió explorar emociones humanas más frágiles, como la tristeza, el duelo y la soledad. Esa dualidad revela que el verdadero éxito no radica en aparentar invulnerabilidad, sino en atreverse a ser auténtico en cada faceta de la vida. Para Ford, el cine no fue un escape de la moda, sino un complemento. Sus películas ampliaron su legado y mostraron que el lujo no solo se expresa con telas y perfumes, sino también con imágenes y emociones. Además, le dieron algo aún más valioso: reconocimiento en un terreno donde muy pocos diseñadores se han atrevido a entrar. La enseñanza que nos deja esta parte de su vida es poderosa. La creatividad no conoce fronteras y los sueños no tienen fecha de caducidad. Tom Ford tenía más de 40 años cuando dejó Gucci y más de 45 cuando se atrevió a dirigir su primera película. Nos demuestra que nunca es tarde para comenzar de nuevo y que cada paso, aunque parezca arriesgado, puede abrir puertas hacia un éxito inesperado. Hoy, al mirar atrás, entendemos que su paso por Hollywood no solo enriqueció su trayectoria, sino que también reafirmó su lugar como un visionario integral. Conquistó la moda, conquistó el cine, y lo hizo siempre bajo la misma premisa: trabajar con pasión, con disciplina y con la convicción de que lo bello y lo significativo pueden ir de la mano. En la siguiente parte, veremos cómo Tom Ford consolidó un imperio personal que no solo redefine el lujo moderno, sino que también inspira a nuevas generaciones a atreverse a crear sin límites. Cuando Tom Ford presentó su primera fragancia y sus primeros trajes bajo su marca homónima, muchos lo vieron como un diseñador que intentaba mantener su nombre en el mercado después de su salida de Gucci. Sin embargo, pocos imaginaban que en tan solo una década construiría un imperio personal que redefiniría el lujo contemporáneo, convirtiéndose en uno de los creadores más influyentes de nuestro tiempo. La historia de esta consolidación es un ejemplo brillante de cómo una visión clara, combinada con disciplina y estrategia, puede transformar un proyecto en una potencia global. Ford entendía que no quería simplemente tener una marca de moda. Quería construir un universo Tom Ford, un estilo de vida completo donde cada detalle, desde una chaqueta hasta un lápiz labial, reflejara su filosofía de sofisticación, sensualidad y poder. Uno de sus grandes aciertos fue el enfoque en la belleza y la cosmética. En 2011, lanzó Tom Ford Beauty, con una colección inicial de labiales que se convirtieron en objetos de deseo inmediato. No se trataba de simples cosméticos. Cada producto estaba diseñado como una declaración de estilo. Desde el empaque minimalista y lujoso hasta los tonos atrevidos y sensuales. La línea reflejaba el ADN de su marca: elegancia, provocación y exclusividad. Las fragancias, por su parte, fueron un terreno donde Ford mostró un instinto casi profético.
Mientras muchos diseñadores se conformaban con lanzar perfumes comerciales, él creó colecciones privadas como Tom Ford Private Blend, pensadas para un público sofisticado que buscaba aromas únicos, exóticos y memorables. Fragancias como Tobacco Vanille, Tuscan Leather o Oud Wood no solo se convirtieron en superventas, sino que marcaron tendencia en la perfumería de nicho. Aquí aparece otro de sus secretos mejor guardados: la capacidad de anticipar lo que el consumidor de lujo desea antes incluso de que lo sepa. Ford entendía que el verdadero lujo no consiste en dar a las masas lo que piden, sino en ofrecer algo que nadie imaginaba y que, una vez revelado, se vuelve irresistible. Mientras tanto, su línea de moda masculina seguía creciendo. Los trajes Tom Ford eran considerados los más elegantes del mundo, piezas que transmitían seguridad, éxito y carisma. En Hollywood se convirtieron en un uniforme no oficial de la alfombra roja. Desde actores como Daniel Craig, George Clooney y Bradley Cooper, hasta políticos y empresarios de alto nivel, todos querían el sello de Tom Ford. La moda femenina también alcanzó un nivel icónico bajo su dirección. Aunque más exclusiva y reservada, la propuesta femenina de Ford era pura audacia. Cortes sensuales, tejidos lujosos y un aire de poder femenino inquebrantable. Sus desfiles, siempre cuidadosamente coreografiados, eran verdaderos espectáculos de intimidad y exclusividad. Cada colección confirmaba que su estética iba mucho más allá de la ropa. Era una filosofía de vida. Otro secreto inspirador de Tom Ford fue su visión empresarial estratégica. A diferencia de otros diseñadores que delegaban el control financiero, Ford se mantuvo profundamente involucrado en cada decisión. Creó una estructura empresarial sólida y, sobre todo, independiente. No se apresuró a expandirse descontroladamente, sino que eligió cuidadosamente cada punto de venta, cada colaboración, cada paso. Para él, menos era más, siempre que cada acción mantuviera la integridad de su marca. Ese control casi absoluto fue clave para que en 2022 la empresa Estée Lauder adquiriera Tom Ford por más de $2.800 millones en una de las operaciones más grandes de la industria de la moda y la belleza. Con esta venta, Tom Ford aseguró no solo el futuro de su marca, sino también un lugar en la historia como uno de los diseñadores que transformó su nombre en un verdadero imperio global. El mensaje motivador que deja este capítulo es evidente. Cuando construyes con visión, autenticidad y paciencia, tu obra trasciende incluso tu presencia. Tom Ford no se limitó a diseñar colecciones de temporada. Construyó un sistema completo donde cada producto era coherente con su esencia. Desde un traje hasta un perfume, todo decía lo mismo: lujo, sensualidad, poder y perfección. Su imperio no solo es una muestra de éxito empresarial, sino también una lección sobre la importancia de la coherencia. Ford jamás se traicionó a sí mismo. No siguió modas pasajeras, no diluyó su estilo para complacer a todos. Por el contrario, mantuvo su estética y su mensaje claros, y eso fue precisamente lo que lo convirtió en un referente intocable. En este punto de su carrera, Tom Ford ya no era únicamente un diseñador. Era un ícono, un símbolo de lo que significa vivir con estilo, disciplina y visión. Su marca trascendió la moda y se convirtió en sinónimo de aspiración. Y, lo más importante, logró demostrar que incluso tras perder una batalla importante, como la salida de Gucci, es posible levantarse y construir algo aún más grande. En la siguiente y última parte, exploraremos el legado humano y creativo de Tom Ford, lo que su historia nos enseña sobre la resiliencia, la autenticidad y la valentía de reinventarse una y otra vez para alcanzar la inmortalidad en el mundo del arte, la moda y la cultura. El recorrido de Tom Ford, desde un joven soñador en Texas hasta convertirse en el nombre más poderoso del lujo contemporáneo, es mucho más que una biografía de éxito.
Es un relato de transformación, de reinvención constante y de resiliencia ante las pérdidas y los desafíos. Al mirar hacia atrás, no solo vemos la historia de un diseñador que marcó un antes y un después en la moda, sino también la de un ser humano que entendió que el verdadero triunfo consiste en dejar una huella imborrable. Uno de los aspectos más impactantes de su legado es que Tom Ford convirtió su nombre en un símbolo universal de sofisticación. Pocos diseñadores han logrado que su marca personal se eleve por encima de ellos mismos y se convierta en un concepto cultural. Tom Ford no es solo ropa, fragancias o cosméticos. Es un ideal de estilo, de sensualidad y de poder personal. Quien usa una prenda, un perfume o un accesorio con su sello, no solo adquiere un objeto, sino que entra en contacto con una filosofía de vida. La de caminar con confianza, proyectar fuerza y vivir con elegancia. Pero detrás del ícono se encuentra también un hombre profundamente humano. Ford nunca ocultó que el éxito se sostiene con disciplina, pero también con sacrificios. Su perfeccionismo lo llevó a controlar cada detalle de sus colecciones, de sus películas y de sus negocios. Sin embargo, también habló en varias ocasiones sobre la importancia del equilibrio, sobre el amor, la amistad y la familia como pilares fundamentales para mantener los pies en la tierra. Esa transparencia le da a su legado un valor aún más grande. Nos recuerda que la grandeza no significa renunciar a la humanidad. Otro aspecto esencial de su legado es la forma en que redefinió la masculinidad en la moda. Antes de Ford, los trajes podían ser correctos, elegantes, pero carecían de la sensualidad que él imprimió en cada corte, en cada tela, en cada gesto estético. El hombre Tom Ford no era solo elegante, era seductor, seguro de sí mismo y dueño de un carisma que trascendía la ropa. Al vestir a actores como Daniel Craig en James Bond, Ford no solo diseñó vestuarios, sino que contribuyó a moldear la imagen del hombre moderno en el cine y en la cultura global. En el caso de la moda femenina, su legado no es menor. Ford mostró que la mujer puede vestirse con poder y sensualidad al mismo tiempo, sin renunciar a la elegancia. Sus colecciones femeninas transmitían fuerza, misterio y confianza, invitando a cada mujer a adueñarse de su propia imagen. Ese mensaje se convirtió en un grito de empoderamiento, mucho antes de que la palabra empoderamiento se volviera tendencia. La incursión de Tom Ford en el cine también es parte vital de su legado. Con solo 2 películas, A Single Man y Nocturnal Animals, dejó claro que su talento no tenía límites. Su visión estética, combinada con una narrativa cargada de emociones, lo posicionó como un autor respetado en la industria cinematográfica. El cine fue su manera de recordarnos que un verdadero creador no necesita limitarse a un único medio. Puede explorar todas las formas posibles de expresión. En lo empresarial, el legado de Tom Ford es una lección de estrategia y visión. La venta de su marca a Estée Lauder por miles de millones de dólares no fue solo un logro económico. Fue la confirmación de que había construido una estructura sólida, capaz de trascender incluso su propia presencia. Su nombre seguirá vivo en perfumes, cosméticos, accesorios y prendas durante generaciones, manteniendo intacta la esencia que él imprimió desde el inicio. El secreto final, quizá el más poderoso, es este. Tom Ford entendió que el éxito no es un destino, sino un estado de reinvención permanente. Perdió Gucci, pero ganó libertad. Fue cuestionado en sus inicios, pero se impuso con visión. Incursionó en el cine cuando nadie lo esperaba y sorprendió con obras de arte. Creó un imperio desde cero y lo consolidó como uno de los pilares del lujo contemporáneo. Cada capítulo de su vida fue una demostración de que no existen finales definitivos, sino nuevos comienzos disfrazados de desafíos. El mensaje motivador que nos deja su legado es inmenso. No importa cuántas veces debas empezar de nuevo, lo importante es empezar con autenticidad, con pasión y con el compromiso de dar lo mejor de ti. Ford
Nos enseña que el verdadero lujo no está en el dinero ni en los objetos, sino en la capacidad de vivir fiel a tu visión, de arriesgarte a ser distinto y de transformar tus ideas en realidades que inspiran al mundo. Hoy, Tom Ford es mucho más que un diseñador, un empresario o un director de cine. Es un símbolo de reinvención, un recordatorio viviente de que los sueños más grandes se alcanzan con disciplina, audacia y la valentía de no conformarse con lo ya logrado. Su historia quedará grabada en los libros de la moda, del cine y de la cultura como la de un hombre que supo convertir su vida en una obra de arte. En última instancia, el legado de Tom Ford no es solo la creación de un imperio, sino la inspiración que deja en todos aquellos que creen en el poder de la creatividad y en la magia de empezar de nuevo. Y esa, sin duda, es la forma más auténtica de inmortalidad.